Y entonces les comentaba que la historia clínica del genetista siempre comienza con el árbol genealógico y en el árbol genealógico de los errores innatos del metabolismo siempre va a destacar la presencia de consanguinidad, la presencia de padres sanos, portadores, con más de un hijo afectado con la misma condición. Entonces, no siempre en el primer bebé que fallece con un problema de este estilo se detecta o se diagnostica la enfermedad, sino que más bien tenemos hermanos fallecidos con cuadros agudos inespecíficos. Tal vez sea uno de los antecedentes que más pesan al momento de considerar un error innato del metabolismo. Habitualmente, esos hermanos fallecidos pues van a tener el antecedente de de tener diagnósticos de cosas frecuentes. Eso quiere decir que los médicos, el personal de salud de primer contacto, va a tener que sospecharlo en esas condiciones en que parecen algo de lo que habitualmente le pasa a los niños, como una gastroenteritis o una sepsis. También existen otras manifestaciones que ya son más crónicas, como el retraso psicomotor o más bien la pérdida de habilidades, que también nos deben de hacer sospechar un error innato del metabolismo. Entonces, bueno, nada más recordar, tamices metabólicos hay de muchos tipos. En México, la mayor parte de instituciones de salud pública pues tamizan para 4 o 5 enfermedades. A lo mejor algunas instituciones ya privadas tienen la capacidad de diagnosticar 45 enfermedades y probablemente los tamices metabólicos más amplios disponibles en el mercado son aquellos que pueden diagnosticar entre 79 y 100 enfermedades. La posibilidad de diagnosticar tantas enfermedades pues la da el hecho de contar con un sistema que se llama la espectrometría de masas en tándem, que permite detectar en una sola muestra, en muy poquitas gotitas, todos los aminoácidos, cuantificarlos, y todas las acilcarnitinas también cuantificarlas. Entonces, el encontrar un aminoácido elevado, pues nos va a hacer sospechar un trastorno de los aminoácidos. El encontrar una acilcarnitina elevada, pues nos va a hacer sospechar, dependiendo de cuál es el perfil, pues un trastorno de la beta-oxidación o una acidemia orgánica. Entonces, desde el punto de vista de, para poner orden a lo que es nuestra forma de pensar, tenemos que recordar que existen 3 grupos de acuerdo al mecanismo fisiopatológico de cómo se forman, cómo se generan los síntomas, que nos va a dividir a los errores innatos del metabolismo en 3 grupos. De esos, pues vamos a poner especial atención hoy a los que dan síntomas de intoxicación aguda, en donde va a haber una afección neurológica con falla del funcionamiento hepático, habitualmente impactan la talla o bien defectos en algunos otros órganos, en donde además va a haber manifestaciones a nivel de los estudios clínicos, en donde voy a poder encontrar acidosis, cetosis, elevación del amonio, hipoglucemia, que va a ser como el marcador que nos va a hacer sospechar que mi paciente se está intoxicando con alguna sustancia de manera aguda. ¿Cuál sustancia? Pues eso es lo que vamos a aprender hoy. ¿Cómo distinguimos una aminoacidopatía de una aciduria orgánica, de una alteración del ciclo de la urea, de un defecto en los carbohidratos? Y luego está el otro grupo, que en donde las manifestaciones son debidas a que no se está produciendo de manera adecuada el ATP. Aquí básicamente nos estamos refiriendo a todas aquellas desórdenes en donde falla la utilización de la glucosa, de las grasas para producir energía. ¿Cuáles van a ser las manifestaciones? Pues precisamente eso, ¿no? Una falta de fuerza muscular, como el botón de tono muscular, la miopatía, una afección al músculo secundaria a esta falla de energía, afección de la talla, afección del hígado e incluso pueden llegar a tener síndromes de muerte súbita en el lactante, que esto es la famosa muerte de la cuna. ¿Cómo vamos a distinguir este grupo? Porque va a haber hipoglucemia, aumento del ácido láctico, aumento del amonio y alteraciones del perfil hepático. Aquí en este grupo vamos a incluir a las acidemias orgánicas y a los trastornos de la beta-oxidación. Entonces, yo diría que si hay algo que tenemos que sabernos súper bien, y con esto entenderíamos muy bien todos los errores innatos del metabolismo, es la información que está contenida en esta imagen. Por ejemplo, nuestra alimentación está principalmente
constituida por proteínas, carbohidratos y grasas. Cuando las proteínas de la dieta están formadas por aminoácidos que tienen un grupo amino y un grupo ácido. ¿Qué es lo que hacemos básicamente con las proteínas? Pues degradarlas a sus componentes más mínimos, que son los aminoácidos, y la parte amino va a ir a formar parte de lo que es el pool de nitrógeno. Este pool de nitrógeno es lo que nos permite, a partir de las proteínas de la dieta, sintetizar las proteínas tisulares. Lo que nos sobra de nitrógeno se va a convertir en amonio y esto va a ser excretado en una vía metabólica que se llama el ciclo de la urea, en donde a través de un sistema multienzimático de varios pasos va a terminar por excretarse el amonio, que es muy tóxico para el cuerpo, en forma de urea, que es una sustancia que se excreta en orina y que es la forma en cómo tenemos para deshacernos de los grupos aminos de los aminoácidos. También, cuando tenemos algún defecto en la degradación de los aminoácidos, puede ser que haya un exceso de ácidos en la sangre. Esos excesos de ácidos en la sangre derivados de la incapacidad de degradar un aminoácido son las acidemias orgánicas. Entonces, en este lado de las proteínas, vamos a tener que las proteínas nos van a dar se van a metabolizar a través del ciclo de la urea para deshacerse del amonio, la degradación de los aminoácidos, la transformación de los aminoácidos y el transporte de los aminoácidos. Todos esos defectos van a ser atribuidos a lo que ocurre aquí. ¿Cuál va a ser el marcador de que yo puedo tener algún defecto aquí? Pues ya dijimos, en algunos casos la hiperamonemia, en algunos casos la acidosis metabólica. Este es el lado de lo que nos pasa con los carbohidratos. Nosotros no vamos a hablar de defectos de carbohidratos, pero tenemos que saber que pues, los carbohidratos son la principal fuente de energía, que básicamente tanto proteínas como grasas como carbohidratos convergen a la formación de una sola molécula, que es el acetilcoenzima A, que es la principal protagonista para la producción de ATP a través del ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones en la mitocondria. Finalmente, las grasas son una fuente muy importante de energía y con las grasas tenemos dos grandes vías metabólicas que se llevan a cabo en el cuerpo. Uno es la beta-oxidación, que es la oxidación de los ácidos grasos, que es cuando las grasas de la dieta las degrado para formar acetilcoenzima A, y la otra es la síntesis de ácidos grasos, en donde yo utilizo el acetilcoenzima A para formar las grasas. Entonces, un exceso, por ejemplo, de carbohidratos termina por convertirse en un exceso de acetilcoenzima A y por eso es que nosotros sabemos que cuando como carbohidratos en exceso, pues voy a terminar convirtiéndolos en grasa. Y esto pues finalmente habla de que hay balance entre la síntesis y la degradación, que es lo que hace que el cuerpo funcione adecuadamente, y que la finalidad de la degradación y de toda esta vía metabólica finalmente va a ser el producir energías. Muy bien, entonces, aquí vamos a hablar de manera general. Cuando yo tengo sospecha de un error innato del metabolismo, ¿qué voy a hacer? Pues voy a observar la orina, voy a estudiar la orina, voy a ver el olor, el color, si puedo hacer una tira reactiva para ver si hay cuerpos cetónicos. Esa misma tira me va a medir el pH, me va a decir si tiene sustancias reductoras, también se pueden hacer algunas otras pruebas para detectar si en la orina hay cetoácidos, sulfitos o alguna otra sustancia que puede estar en exceso en la orina. Entonces, si ustedes recuerdan, muchos de los problemas de las acidurías orgánicas o de las aminoácidos, pues terminan llamándose como la sustancia que se está acumulando en la orina, como fenilcetonuria, como la orina de jarabe de maple, etc. ¿Qué vamos a pedir de estudios de sangre cuando yo tengo una sospecha inicial de errores innatos del metabolismo? Pues le voy a pedir una biometría hemática completa, los electrolitos séricos, calcio, fósforo, magnesio, bicarbonato, para hacer el cálculo de la brecha aniónica. Aquí les recuerdo que este cálculo se hace sumando sodio más potasio y restándole el bicarbonato y el cloro. Si yo tengo un anion gap que es mayor a 16, pues yo estoy muy segura que esa acidosis metabólica que tiene mi paciente es debida a
ácidos que no vienen de los ácidos normales de la sangre, que sería el cloro y el bicarbonato. La gasometría me va a servir para saber si el paciente tiene una acidosis metabólica, tiene una alcalosis, qué está pasando con la respiración, y también me va a poder permitir habitualmente las gasometrías en la mayor parte de los hospitales, mide el ácido láctico. Entonces me va a permitir también tener mediciones de ácido láctico. También voy a poder medir glucosa, calcio, ácido úrico. Voy a poder le voy a tener que hacer pruebas de función hepática para, sobre todo, transaminasas como daño hepatocelular, fosfatasa alcalina, bilirrubinas, que me van a hablar si hay un defecto que está provocando una degradación excesiva de las hemoglobinas, etc. Pruebas de coagulación, el amonio, que es poco disponible en la mayor parte de los escenarios de salud de nuestro país y que además es importante saber que requiere de tomarse con ciertas precauciones para evitar tener falsas hiperamonias. La medición del ácido láctico y del ácido pirúvico, no, esto no es algo que se haga habitualmente en los hospitales. El lactato se incluye a veces en la gasometría, sin embargo, el ácido pirúvico no es algo que se esté habitualmente haciendo. Y luego ya mediciones más específicas en la sangre para medir exactamente de dónde está viniendo esa acidosis metabólica en un paciente. Cuando ya estamos sospechando de manera grupal un error innato del metabolismo, un error innato del metabolismo de manera específica, pues entonces vamos a dirigir ya nuestros estudios a hacer estudios de manera específica. Por ejemplo, en la orina vamos a poder medir todos los aminoácidos, vamos a poder medir las acilcarnitinas, el ácido orótico, a lo mejor la presencia de disacáridos en la orina, de oligosacáridos, los ácidos orgánicos o la succinilacetona, dependiendo de lo que estemos sospechando. También podemos pedir un perfil completo de aminoácidos en plasma, la carnitina total y libre, y algunos otros como los ácidos orgánicos. También podemos hacer estudios en el líquido cefalorraquídeo y podemos hacer algún otro tipo de pruebas ahora, dando sobrecargas ya sea de proteínas o de carbohidratos. Aquí es algo importante, es que el tiempo es oro en estos pacientes. Entonces, en los últimos años ha empezado a obtenerse una ruta alternativa, tratando de hacer los estudios ya dirigidos hacia pruebas de ADN. Y entonces en un paciente que tiene un cuadro de descompensación aguda, en lugar de irme paso a paso, puedo irme directo a hacer una prueba de ADN. Eso es algo que va a cortar mucho el tiempo de cuándo y cómo llegamos a los diagnósticos. Entonces, afortunadamente en la literatura nosotros podemos encontrar este tipo de cuadritos que nos van a ayudar a saber cuál es la vía metabólica que se me está alterando. Tengo que decirles que hay errores innatos del metabolismo graves, como la glicemiia no cetósica, en donde no voy a tener ninguna ni acidosis metabólica, ni hiperamonemia, ni hipoglucemia. Y entonces, aunque el paciente bioquímicamente no tenga ninguna alteración, yo de todas maneras me voy a beneficiar o voy a beneficiar al paciente haciéndole un estudio, ya sea un análisis metabólico o pidiendo algún estudio metabólico específico. Los trastornos del ciclo de la urea, como les mencioné, pues es la forma que tiene el cuerpo para deshacerse del amonio corporal y estos se caracterizan por tener una hiperamonemia grave. Entonces, los niveles más altos de amonio los vamos a estar encontrando cuando exista una elevación, cuando exista un defecto del ciclo de la urea. Yo puedo tener hiperamonemias en otros diagnósticos, por ejemplo, también en las acidemias orgánicas, en los trastornos de los ácidos grasos. Entonces, hiperamonemias graves, defecto del ciclo de la urea, hiperamonemias moderadas, desórdenes de la oxidación de ácidos grasos y acidemias orgánicas. ¿Por qué hay hiperamonemia en estos casos en donde no está alterado como tal el ciclo de la urea? Y aquí es porque yo estoy teniendo que utilizar las proteínas también como fuente de energía y eso está llevando a tener un exceso de amonio. Las acidemias orgánicas pues se caracterizan porque pueden tener, como su nombre le dice, todas van a tener acidosis metabólica. Todas las acidemias orgánicas van a tener acidosis metabólica, al igual
que los trastornos de la beta-oxidación. Y entonces, las acidemias orgánicas pueden tener normoglucemia, pueden tener hipoglucemia o pueden tener hiperglucemia. Entonces, finalmente, cualquiera de estos tres, si yo tengo una acidosis metabólica con hiperamonemia, voy a sospechar una acidemia orgánica o un trastorno de la oxidación de ácidos grasos. Entonces, este tipo de algoritmos se pueden encontrar como que muy fácilmente, y si ustedes teclean hiperamonemia, más bien, si ustedes teclean errores innatos del metabolismo, es muy fácil encontrar esta forma de hacer los diagnósticos diferenciales. Entonces, ya ahorita vimos de manera general cómo vamos a estar abordando un niño que tiene un error innato del metabolismo, y ahora vamos a hablar de cada uno de los problemas de manera específica. Entonces, empezaremos por el metabolismo de los aminoácidos, vamos a hablar de aminosidopatías, de acidurías orgánicas, de defectos del ciclo de la urea, y de efectos del transporte de los aminoácidos. Voy a hablar muy poquitito de estos dos últimos puntos para enfocarme con más detalle a las aminoacidopatías y a las acidurías orgánicas. Entonces ya mencionamos que el ciclo de la urea pues, es un ciclo chiquito en donde participan 6 enzimas. Entre más proximal sea el bloqueo, es decir, normalmente esto empieza con una enzima que se llama la carbamilfosfato sintetasa y sigue con la enzima ornitintrascarbamilasa. Estas dos son las que van a dar la mayor hiperamonemia, mientras y el cuadro clínico más grave, porque son defectos proximales, es decir, cuando está empezando esta vía metabólica. Básicamente lo que se hace es que entra el amonio al ciclo y se va pasando de una molécula a otra, de la citrulina al arginosuccinato, al fumarato, a la arginina, a la ornitina, y finalmente se excreta en forma de urea. Entonces, un marcador que nos permite demostrar dónde están los marcadores, dónde está el bloqueo, pues es medir la ornitina y medir algunas otras como la citrulina o el arginosuccinato. Entonces, ya mencionamos que los defectos del ciclo de la urea, su principal marcador bioquímico es la hiperamonemia. Y la hiperamonemia pues, puede tener muchas causas, ¿no? Desde problemas adquiridos, que no son genéticos, y desde luego los problemas genéticos. Vuelvo a repetir, cuando tenemos hiperamoniemias muy graves, tenemos que pensar en defectos congénitos del ciclo de la urea. Sin embargo, algunos defectos del transporte de aminoácidos, las acidurías orgánicas, los defectos de la beta-oxidación, algunas enfermedades mitocondriales, las deficiencias de la piruvato carboxilasa, algunos otros síndromes pueden estar causando también hiperamonemia. Este sería como todo el diagnóstico diferencial cuando mi principal síntoma es la hiperamonemia. Entonces hay que acordarnos que todo lo que daña al hígado puede causar también una hiperamonemia, incluso pues, cuando estamos utilizando nutriciones parenterales o cuando nuestro paciente está en un catabolismo proteico masivo, pues también van a tener hiperamonemia porque van a estar metiendo exceso de amonio al estar destruyendo las proteínas. Entonces, los trastornos del ciclo de la urea como grupo tienen una incidencia de 1 en 10,000 a 1 en 50,000, y esto pues varía dependiendo del grupo étnico. En este trastorno del ciclo de la urea hay como variedades en cuanto a la edad de inicio, y entonces su inicio clínico puede ser a cualquier edad, y la sintomatología es muy variable dependiendo del grado de deficiencia enzimática. Pero sí sabemos que un 30-55% van a debutar en el periodo neonatal. Estos pacientes, el exceso de amonio, mientras ese exceso de amonio se mantenga en sangre de manera constante, va a estar dañando la neurona, y en muy poquitos días, en 7 días, podría acabar prácticamente con la función neurológica de un paciente. De tal manera que los trastornos del ciclo de la urea son verdaderas urgencias vitales. Es importante establecer un diagnóstico precoz y establecer y iniciar un tratamiento adecuado para asegurar la supervivencia y que el paciente no tenga tanto déficit neurológico. Entonces, ya habíamos comentado que las deficiencias enzimáticas proximales del ciclo de la urea
son las más frecuentes también y también son las que su sintomatología es más evidente en el periodo neonatal. Y esas son la deficiencia de la ornitintrascarbamilasa, la deficiencia de la carbamilfosfato sintetasa, la deficiencia del argino succínico sintetasa, que también aquí la condición se llama citrullinemia, y los demás son un poco más raros. En ocasiones también pues tardan más en diagnosticarse y a lo mejor podrían pasar sin tener un diagnóstico específico. Bueno, la otra condición de la que vamos a hablar muy poquito es de los defectos en los trastornos en el transporte de los aminoácidos. Sabemos que los aminoácidos, en este caso está ejemplificando al aminoácido cisteína, tienen un transporte a través de la membrana. Cuando ese transporte no se lleva adecuadamente, se va a depositar en las membranas y entonces puede dar lugar a alteración en el tráfico intracelular de un aminoácido, produciendo lesiones que van a donde se depositan ciertos cristales, específicamente en el riñón, en el cristalino y en el sistema nervioso central. Ese es el caso de la cisteína, de la cistinuria. También, o bien va a haber algunos otros defectos en el transporte de los aminoácidos, que aquí lo que está alterado es la absorción intestinal, como la enfermedad de Hart. Y entonces hoy vamos a hablar de probablemente el error innato del metabolismo pues, más famoso que hay, uno de los primeros en ser identificados, como es la fenilcetonuria. Entonces, la fenilalanina es este aminoácido que tiene esta forma. Lo que hace el cuerpo inmediatamente al llegar a la sangre es metabolizarlo utilizando diferentes sistemas enzimáticos. Uno de esos sistemas es la fenilalanina hidroxilasa, que lo que hace, si ustedes se fijan, la fenilalanina es un aminoácido que se ingiere en la dieta, la tirosina es un aminoácido esencial que se sintetiza a través de la fenilalanina y que básicamente la diferencia entre la fenilalanina y la tirosina pues es este grupo hidroxilo. Entonces, ¿qué hace la fenilalanina hidroxilasa? Hidroxilar al residuo de fenilalanina para convertirlo en tirosina. La tirosina, a su vez, es precursor de neurotransmisores como la serotonina y la dopamina. Y esto nos va a llevar a entender básicamente por qué son algunas de las manifestaciones de la enfermedad. Que las manifestaciones van a ser porque al no existir esta transformación de fenilalanina en tirosina, la fenilalanina se transforma en dos ácidos que son el ácido fenilacético y el ácido fenilpirúvico, que son bastante tóxicos y dañinos para la neurona. Y por otro lado, no cuenta con los precursores de la síntesis de la dopamina, de la serotonina y de la melatonina, de la melanina, y eso también va a explicar algunas de las manifestaciones de la fenilcetonuria. Otra de las enzimas que participa de manera importante y que es importante y que, bueno, finalmente se toma en cuenta al momento de decidir la terapéutica en estos pacientes es la de hidrofolato reductasa, que es la que termina por ceder esos grupos hidroxilo para que se hidroxile la molécula. Entonces, esta de hidrofolato reductasa es la encargada de reducir tal cual el NADPH a NADP. Este hidrógeno se cede para tener una transformación de la dihidropterina a la tetrahidropterina y esta es la que termina donando ese grupo para que se lleve a cabo esta transformación. Entonces, cualquier defecto en estas dos enzimas puede causar una fenilcetonuria. La fenilcetonuria clásica es la que se ocurre por esta deficiencia de fenilalanina hidroxilasa y las formas no clásicas pues van a tener otros defectos enzimáticos. Y bueno, ¿cómo empieza la sospecha de fenilalanina? Pues habitualmente empieza con un reporte anormal de los niveles plasmáticos de fenilalanina en el tamiz metabólico. Entonces, lo normal es tener menos de 100 micromolas. Nosotros vamos a pensar que es muy seguro un diagnóstico de hiperfenilalanemia cuando está 12 veces incrementado ese valor. Los valores que son entre 100 y 150, pues no tendrían. Esto es algo importante para tomar en cuenta cuando estoy interpretando un tamiz metabólico, ¿no? Es frecuente que existan pequeñas desviaciones en los valores de los reportes de los tamices. Aquí es importante primero fijarnos en qué tanto está incrementado
ya decimos, me voy a empezar a preocupar o a tratar de buscar un diagnóstico muy rápido cuando encuentro valores que son 12 veces el valor normal. Entonces, cuando yo tengo una elevación no significativa, leve, lo que voy a hacer es pedir que se repita el tamiz metabólico, estar vigilando periódicamente, se puede hacer igual mediante un tamiz, o bien puedo estar pidiendo la medición tal cual de la fenilalanina en plasma. Aquí la urgencia se va a dar cuando yo tenga estos valores muy, muy, muy elevados. Entonces, el tratamiento siempre va a ir enfocado a aquellos pacientes que tienen valores de más de 300 micromoles. Todo esto yo lo voy a tener que confirmar realizando una determinación de fenilalanina en plasma. Y esto es cuando lo que viene anormal es el tamiz, ¿no? Pero ¿cuándo voy a sospechar? Entonces aquí ya hablamos de que las elevaciones de la fenilalanina puede deberse a la forma clásica en el 98% de los casos a la deficiencia de la fenilalanina hidroxilasa, mientras que algunas otras coenzimas y cofactores que intervienen en este metabolismo de la fenilalanina pues tienen una frecuencia mucho más baja y también van a dar formas no clásicas de la enfermedad. Yo puedo tener, también es importante considerar que puedo tener una elevación secundaria de la fenilalanina cuando tengo, por ejemplo, eh, problemas como prematurez, insuficiencia hepática, insuficiencia renal, el uso de algunos medicamentos o bien una tirosinemia hereditaria. Entonces, pues más o menos ya repasamos cuándo sí tenemos que ir a estudios confirmatorios y cuándo lo único que vamos a hacer es repetir el tamiz o bien hacer una medición de aminoácidos en plasma. Entonces, la deficiencia de fenilalanina hidroxilasa tiene una frecuencia que varía en las diferentes poblaciones de 1 en 10,000 a 1 en 20,000. Tiene esta herencia que ya mencionamos, herencia autosómica recesiva, es decir, padres sanos, portadores, hijos homocigotos afectados con posibilidad en cada embarazo de un 25% de riesgo de recurrencia. Y entonces tenemos que saber que la elevación de la fenilalanina en plasma puede tener efectos patogénicos desde el desarrollo embrionario, útero, y en el útero puede causar daño al corazón, al sistema nervioso central. De manera postnatal está afectando principalmente la funcionalidad del sistema nervioso central y básicamente este daño al sistema nervioso central puede ser un efecto directo en donde está afectando a los neurotransmisores a nivel del sistema nervioso o bien porque está causando una anormalidad en la transmisión sináptica, puede tener como consecuencia alteraciones en la mielinización del cerebro o disminución del metabolismo energético a nivel de la neurona. Y esto va a ocasionar de manera progresiva alteraciones neurológicas. Normalmente, si este tratamiento no se instala de manera oportuna, pues puede llegar un momento en que las alteraciones neurológicas ya sean irreversibles. Entonces, ¿en qué tipo de pacientes voy yo a sospechar una fenilcetonuria clásica? Pues aquellos que tengan retraso mental y motor, que se haya hecho más evidente a partir de los 6 meses de vida. Además, se pueden acompañar de epilepsia, de hiperactividad, de temblor. Acuérdense que dijimos que tenía un papel importante el metabolismo de la dopamina. Parkinsonismo también se refiere a esos movimientos anormales que tienen que ver con todo un trastorno, no nada más es el temblor de las extremidades como un temblor fino, sino también temblores gruesos de intención, etc. Hay pacientes que dependiendo del grado de deficiencia enzimática, pues se va a estar haciendo más evidente conforme se van haciendo más adultos y a veces se pueden encontrar cuadros de fenilcetonuria típica en pacientes que tienen esquizofrenia, algún grado de demencia o con cierto grado de cuadro psiquiátrico que está constituido por también agresividad. Les recuerdo que también mencioné
que además de afectar la síntesis de la dopamina, afecta la síntesis de la melatonina y por eso es que algunos pacientes llegan a tener hipopigmentación. Entonces, algo que los genetistas siempre nos fijamos en la consulta es que el color de los papás sea, de la piel de los papás, sea más o menos concordante con el color de los niños. Si yo veo un pequeñito que es un poco más blanquito que sus papás, probablemente en México no lleguemos a tener pacientes rubios como tal, pero sí vamos a tener pacientes de piel más clara en esas familias en donde su piel es un poquito más tostadita. Eh, Se menciona que estos pacientes tienen un olor corporal especial. Este olor es como a ratón, a moho. Yo siempre digo, nunca he olido un ratón mojado, pero sí hemos olido eso que cuando llegamos a un lugar que es muy húmedo y abrimos las puertas de algo que ha estado mucho tiempo cerrado, tiene un olor especial. Ese es el olor a moho. Entonces, ese es el olor que se describe en la orina de estos pacientes. También pueden tener ciertas erupciones cutáneas. De tal forma que, pues sea lo que sea, los genetistas ya sabemos que siempre es muy importante hacer ese estudio a los pacientes con retraso mental. Entonces, ¿qué tratamiento necesitan este tipo de pacientes? Pues es definitivamente reducirle el aporte de alimentos que contienen fenilalanina. La fenilalanina pues está presente en todas las proteínas, incluyendo en la leche materna. Durante algún tiempo, pues a estos pacientes se les colocaba en dietas especiales con fórmulas exentas en fenilalanina y se les quitaba la lactancia materna. Actualmente se, se puede mantener cierta combinación de lactancia materna con la fórmula exenta en fenilalanina. También estos pacientes pues van a ser vegetarianos de por vida, nada más hay que acordarnos que hay ciertos alimentos como la soya, los frutos secos que tienen bastante fenilalanina. Es importante suplementarlos con tirosina y el objetivo terapéutico de la alimentación siempre va a ser mantener la concentración de fenilalanina plasmática menor de 360 microgramos. Bueno, además de la dieta restringida en fenilalanina, ¿se acuerdan que dijimos que la tetrahidrofolato reductasa era una enzima que favorecía la función de la fenilalanina hidroxilasa? Entonces, hay pacientes a quienes se les puede dar una suplementación con SBH4 y puede ser que cuando hay una deficiencia enzimática leve, pues respondan adecuadamente porque le estamos poniendo mucho cofactor ayudando a que eh, funcione un poco mejor la fenilalanina. Ahorita hay otros medicamentos que se pueden utilizar como aminoácidos o como algún otro tipo de sustancia que incluso la enzima recombinante que se puede ya dar como tratamiento a estos pacientes. También se han hecho intentos para empezar con exámenes para poder hacer terapia génica o algún otro tipo de terapia molecular o proteica. La tirosina es otro aminoácido que también tiene que ser metabolizado por varias enzimas y dependiendo del déficit enzimático es que yo voy a tener diferentes tipos de tirosinemia o de elevaciones de tirosina que pueden detectarse en un tamiz metabólico ampliado y las manifestaciones clínicas pues van a ser la tirosina es un aminoácido que su acumulación en el hígado causa mucho daño hepático, también a nivel renal, causa un gran daño en el túbulo renal, entonces van a dar manifestaciones de afección tubulopatía. Esto quiere decir que el túbulo renal no va a poder absorber ni proteínas ni glucosa, entonces estos pacientes van a tener glucosuria, monoaciduria, este, eh, hipercalciuria y todo esto va a causar diferentes anormalidades en el metabolismo óseo, en el metabolismo de la energía, etc. Entonces, es el cuadro clásico de tirosinemia. La tirosinemia tipo 2 va a dar manifestaciones más bien cutáneas, la tirosinemia tipo 3 va a dar manifestaciones más bien neurológicas y luego existen otros defectos más raros que son la alcaptonuria y la harpinsuria. Entonces, hay que acordarnos que todos los errores innatos del metabolismo tienden a tener una edad de inicio de síntomas muy variable. Esto va a depender de muchas cosas, en parte un poco
cómo se alimenta nuestro paciente, pero también cómo está el grado de deficiencia enzimática. Entonces, el debut de los errores innatos del metabolismo puede ser con un cuadro muy agudo, con un cuadro subagudo o con manifestaciones crónicas a lo largo de la vida. ¿Qué es lo que me va a hacer sospechar un error innato del metabolismo? Pues es que esas manifestaciones agudas, por ejemplo, vómitos, hepatomegalia, ictericia, citis, tendencia al sangrado, falla en el crecimiento, irritabilidad, letargia, pues van a ir teniendo su presentación de forma aguda. Yo voy a poder pensar en cualquier otra cosa como una infección, una hepatitis, cualquier otro diagnóstico. Y habitualmente en estos cuadros, pues el paciente se recupera y se recupera al 100. Aquí lo que nos va a ir dando datos va a ser que el paciente no se recupera, que no responde adecuadamente a los tratamientos que yo le doy, que se van agregando fallas orgánicas que no son explicables por el primer diagnóstico en el que pensé. Entonces, las manifestaciones renales, ya los habíamos dicho, principalmente la tirosinema causa daño al hígado, pero a nivel renal ya habíamos mencionado, alteraciones en la filtración glomerular, y a nivel neurológico, pareciera que estos pacientes tuvieron un episodio de descompensación aguda y empiezan a tener crisis de neuropatías, crisis que son paroxísticas, que pueden llegar hasta la decorticación y la muerte. El tema del tubulopatía renal termina por afectar la estructura ósea y entonces estos pacientes pues tienen defectos en el depósito del calcio y el fósforo a nivel de hueso y eso es lo que nos da estas manifestaciones de racutismo. Entonces fíjense cómo ya es un paciente que empezó teniendo un cuadro que parecía infeccioso, pero que se complicó con tema de hepático, que también altera el riñón, que también altera el sistema nervioso central y que finalmente da otros datos a nivel páncreas y corazón. Entonces, cuando ya tenemos todas esas manifestaciones, pues es ese momento en que tenemos que empezar a sospechar error. Entonces, el tratamiento en estos pacientes, pues también va a ser la dieta baja en tirosina, utilizar también suplementos de fenilalanina en todos los casos. Como les he comentado, la principal manifestación de la tirosinemia es el daño hepático y entonces cuando estos pacientes tendrían que ser candidatos a un trasplante hepático. Aquí hay una molécula que ha cambiado un poco el curso el curso natural de esta enfermedad, que es el NTBC o nitisidona, que tiene la capacidad de bloquear el catabolismo de la tirosina desde etapas muy iniciales y que entonces tiene un efecto importante en disminuir el nivel de estos metabolitos tóxicos a los que se convierte la tirosina cuando no puede ser degradada. Lo ideal es empezar el tratamiento lo más precozmente posible y entonces aquí, pues nuevamente la importancia de iniciar con los estudios que me van a llegar a confirmar una tirosinemia. Aquí están un poquito las fotos de cómo se manifiesta la tirosinemia tipo 2, que es la que afecta principalmente con manifestaciones cutáneas y con úlceras corneales y con cierta alteración neurológica, pero muy leve. Ok, la homocistinuria, entonces fíjense cómo hemos visto tres diferentes tipos de errores innatos del metabolismo. Uno, cuyo principal daño es a nivel hepático, otro cuyo principal daño es a nivel de sistema nervioso central y la homocistinuria, cuyo principal daño es a los vasos sanguíneos y esas estructuras que están formadas por colágeno. La homocistinuria tiene una frecuencia de 1 en 2 millones. No se sabe exactamente cómo es que la elevación de la homocistina causa las manifestaciones clínicas, pero ya les comenté, daño vascular, entonces daña el endotelio de los vasos y entonces estos pacientes tienden a tener episodios de daño vascular. Tienen también afecciones a tejido conectivo, que esto hace que se parezcan un poco al síndrome de Marfan. Aquí incluso tienen esa subluxación del cristalino que también se presenta en el síndrome de Marfan, pero que en estos casos es característico que se comporta de una manera distinta. Y finalmente el retraso psicomotor progresivo en los niños con síndrome de Marfan
no tienen retraso psicomotor. Entonces ya hablamos del hábitus marfanoide, ya hablamos de la luxación del cristalino. Estos pacientes también pueden tener osteoporosis y sus principales manifestaciones vasculares son las tromboembolias, a diferencia del síndrome de Marfan, en el que ahí las complicaciones son rupturas vasculares. Entonces, hay muchas formas de diagnosticar, de diferenciar clínicamente la homocistinuria del síndrome de Marfan, pero siempre que tengamos síndrome de Marfan, pues tendremos que hacer diagnóstico diferencial con homocistinuria. ¿Cómo diagnosticamos una homocistinuria? Pues a veces con el tamiz metabólico ampliado, ya mencionamos, el que sí incluye todos los aminoácidos, o bien a veces cuando tengo la sospecha clínica, se hizo un tamiz metabólico básico de 4 enfermedades, vemos al paciente clínicamente, pues ya podemos ir a hacer una medición, una cuantificación de homocisteína en plasma. Y finalmente, pues a veces podemos ir a paneles de secuenciación que puedan incluir los dos diagnósticos diferenciales para poder, en un solo estudio, diferenciar, diagnosticar una u otra. Entonces, el tratamiento va a ser también hacer un poco de restricción proteica para disminuir los niveles de homocisteína, tratar de utilizar piridoxina en dosis farmacológicas. Aquí es importante que sepamos que la vía enzimática que metaboliza la homocisteína, pues tiene a la piridoxina, que es la vitamina B12, como cofactor. Entonces, el darles exceso de cofactores es algo que ya habíamos escuchado previamente. Entonces, nos va a dar una posibilidad de que mejore el metabolismo de la homocisteína. Y bueno, el pronóstico, si estos pacientes no se tratan, pues es un pronóstico malo. Habitualmente el fallecimiento es por complicaciones de las tromboembolias y hay algún grupo de pacientes que no va a responder a la vitamina B6 y entonces esto van a ser que tienen un cuadro clínico más grave, mientras que los que sí son sensibles a piridoxina pues pueden tener un mejor pronóstico. Y bueno, mencionamos al inicio la hiperglicinemia no cetósica, aquí es dañino para la neurona, tiene una frecuencia de 1 en 55.000 a 1 en 65.000, y también tiene una gran heterogeneidad clínica, en donde esta hiperglicinemia da una forma de epilepsia progresiva de muy difícil control, en donde es difícil tener tiempo para instalar un tratamiento, aunque hay algunas formas atípicas que pueden tener un cuadro clínico un poco más leve, pero sea lo que sea, todo paciente con epilepsia de muy difícil control, pues tendría que ir a hacerse un panel de epilepsia para poder descartar. No da nada más las formas de epilepsia causadas por errores innatos del metabolismo, sino también aquellas que son causadas por otros genes que tienen que ver con el funcionamiento neuronal. Tanto la forma típica como las formas atípicas, pues lo más frecuente son las crisis convulsivas, que esto va a dar lugar a un retraso psicomotor también progresivo, que va a haber una pérdida de habilidades con trastornos del comportamiento y aun cuando se inicie un tratamiento oportuno, pues va a haber unas secuelas neurológicas importantes. Muchos de estos pacientes están entre todos los pacientes epilépticos que no se hacen, que se tratan de manera sintomática, no se están haciendo intentos por tener una causa, una etiología del cuadro convulsivo. Entonces es importante restringir la ingesta de glicina, tratar de favorecer la depuración exógena de glicina utilizando benzoato sódico y carnitina, utilizando también cofactores, al igual que las otras aminoacidopatías, y tratar de utilizar moduladores de la actividad de los receptores de la glicina, como es el dextrometorfan. Ok, entonces, antes de pasar a las acidemias orgánicas, nada más recordarles, los tamices metabólicos muy ampliados tienen la capacidad de detectar todos estos aminoácidos. Es decir, si nosotros estamos en ese entorno donde nuestros pacientes han tenido la fortuna de ir a un tamiz metabólico ampliado, tendríamos ya ganado
mucho de lo que es el retraso en el diagnóstico en estos pacientes. Les platico un caso que tenemos publicado en la literatura. Es una paciente que tiene retraso psicomotor, tiene muy poco contacto con el medio ambiente, pareciera una variante de autismo, también tiene alteraciones del movimiento. Esta paciente coincide, hospital en donde nos tocó verlas, coincide en la sala de espera con otra mamá y la mamá es la que le dice, oye, tú tienes 2 hijos ellos estaban catalogados como discapacidad, eh, como parálisis cerebral infantil, es decir, como si hubieran tenido una falta de oxígeno al nacer, ¿no? Y fue una mamá en la sala de espera quien le dijo, oye, pero es que si ya tienes 2 iguales, no te convendría ir con el genetista. Entonces, estos pacientes, pues son de esos pacientes diagnosticados en el tiempo en que en México todavía no estaba implementado el tamizaje universal y estas pacientes pues no se habían beneficiado con hacerse un tamiz metabólico. Y les hicimos el tamiz metabólico normal, porque esa es otra de las cosas que muchas veces me preguntan. ¿Podemos hacer un tamiz metabólico más allá de los 30 días de edad? Sí podemos. Tenemos que saber que es probable que haya algunos resultados fuera de rango, pero sin duda un paciente que tiene un error innato del metabolismo de esa magnitud no nos va a dar ningún problema para poderlo diagnosticar, empezando con un tamiz metabólico. Los diagnósticos diferenciales en una parálisis cerebral infantil son infinitos, sobre todo en una parálisis infantil que ya suena que es genética. Entonces, podemos empezar con un estudio dirigido hacia lo metabólico, pero también podemos empezar con otras estrategias como sería una secuenciación exómica o una secuenciación genómica o un panel de discapacidad intelectual o un panel de parálisis cerebral infantil. Entonces, todos estos últimos que les mencioné son ya dirigidos a estudiar el ADN. Hay que acordarnos que siempre que yo detecto una deficiencia de la actividad enzimática, eh, es importante confirmar mediante estudios de ADN que efectivamente existe esa mutación, sobre todo con fines de asesoramiento genético y de poder dar riesgos de recurrencia a la familia. Las acidemias orgánicas son, como lo hemos estado mencionando para los defectos anteriores, pues son también de inicios en edades diferentes. Aquí lo que está ocurriendo es que esos aminoácidos, que son los aminoácidos ramificados como la leucina, leucolicina y la leucina, no se pueden degradar adecuadamente. Dependiendo de en dónde está bloqueo, va a ser el tipo de manifestación o el tipo de acidemia orgánica que voy a tener. Entonces, en general, concuerdan estas acidemias orgánicas con que todas tienen formas que empiezan en etapa neonatal, formas que van teniendo brotes agudos de manera intermitente, que empiezan alrededor del año de edad o que pueden empezar después, y hay formas que son lentamente progresivas, síntomas insidiosos, ya sea gastrointestinales, cutáneos, retraso de crecimiento, retraso psicomotor. Los marcadores a nivel de estudios sanguíneos va a ser la presencia de acidosis, de hiperamonemia, de neutropenia, de cetonemia y alteración de la función hepática. Entonces, todas estas anormalidades son muy fáciles de detectar con los estudios que habitualmente contamos en cualquier escenario clínico. Vamos a hablar de las manifestaciones de las acidurias orgánicas. Su nombre, tal cual como aciduria, se refiere a que en la orina se están excretando ciertas sustancias ácidas y esas sustancias nos pueden dar un color anormal en la orina, como en el caso de la lactamtonuria, que sería el color negro, caso de la indicanuria, que sería un color azul, o en las mioglobinurias o porfirias, el color rojo. Aquí vamos a estar hablando no nada más de las sistemas orgánicas, sino de sus diagnósticos diferenciales. Esto que ya habíamos mencionado, el olor anormal en la orina, que debemos de tomarla en cuenta. Es frecuente que, por ejemplo, nos acerquemos a un paciente que tiene una acidemia isovalérica, que va a estar oliendo como a pie sudado
y que pensemos, pues no lo están limpiando bien. Aquí hay enfermeras escuchándonos. A veces la enfermera es la que nos dice, doctora, es que ya lo hemos bañado muchas veces y el paciente sigue oliendo raro. Y estos son algunos de los olores que podemos encontrar. El otro olor que identificamos muy bien es el de la orina de jarabe de maple, en donde pues los niños literal huelen a miel de maple, a hot cakes. Entonces, en las formas más acentuadas, desde que estamos entrando, ya sea al cunero, al Laucín, ya estamos percibiendo esos olores. Entonces, estas condiciones de manera común van a tener manifestaciones neurológicas que va a empezar desde chiquititos, ¿no? Una dificultad para la succión y de repente coma inexplicado, ¿no? En ese momento le hago estudios al paciente y el paciente va a estar con una hiperamonemia y una acidosis metabólica grave, ¿no? Y que además, con lo que habitualmente le hago a un paciente, a un bebé recién nacido, que es hacer reposición de pérdidas hídricas, etcétera, el paciente no mejora. La acidemia orgánica más conocida, pues es la enfermedad por orina jarabe de maple, esta que se llama MESUD, y que va a dar como característica que tienen episodios, el paciente se pone muy rígido, opistótonos, que es que pareciera como si tuviera tétanos, movimientos anormales. Esto es algo que habitualmente se nos va. No observamos durante un suficiente tiempo al recién nacido como para volver que tiene estos movimientos de boxeo, de pedaleo, que hacen crisis como de hipertonía en las extremidades inferiores. Aciduras orgánicas van a tener el resto, van a tener más bien una hipotonía axial con hipertonía de miembros inferiores, temblores, descargas mioclónicas. Entonces, la mioclonía son como esos blinquitos que a veces pueden ser normales, sobre todo cuando está iniciando el sueño, pero que pueden también pasar desapercibidos. Entonces es importante que busquemos esa característica. Tenemos un paciente con datos neurológicos, que observemos bien esas características. Y bueno, ya habíamos dicho del olor característico. Estas condiciones van a dar síntomas también a nivel abdominal, que puede ser diarreas, síndromes de mala absorción, hepatoesplenomegalia, vómitos con cetoacidosis. Y entonces es importante estar paciente que tiene las manifestaciones abdominales, pues también considerar cuáles son todos los diagnósticos diferenciales. Si los síntomas abdominales se acompañan de síntomas psiquiátricos o de neuropatía, tenemos que pensar en porfiria, en tirosinemia o en deficiencia de la ornitina transcarbamilasa. Ese sería un trastorno del ciclo de la urea. Los pacientes también que tienen cuadros abdominales, pues pueden ser con anemia, y si es así, pues tenemos que pensar en todos los defectos, las hemoglobinopatías. Si el paciente tiene deshidratación, pues hay que pensar en errores innatos del metabolismo que tienen una causa intestinal, como las deficiencias de los carbohidratos, del metabolismo de los carbohidratos, las aciduриas orgánicas casi siempre van a producir poliuria y glucosuria, y como manifestación una deshidratación, defecto tubular renal, disfunción suprarrenal, y como diagnóstico diferencial a veces algunas formas de fibrosis quística. Entonces, cuando yo tengo que un paciente no crece, no come, toma demasiada agua, tiene poliuria y ya descarté todo lo que tiene que ver con alteraciones de los carbohidratos, pues también tengo que empezar a pensar en problemas en otros problemas metabólicos. Las aciduras orgánicas también causan cardiomiopatía, sobre todo la acidemia metilmalónica y la acidemia propiónica. ¿Cómo lo voy a detectar? Ya los cardiólogos, cuando hacen un ecocardiograma, saben identificar muy bien cuando las características del crecimiento de la cardiomegalia son por depósitos, a lo mejor como la enfermedad de Pompe, o como defectos de los ácidos grasos, como la deficiencia de acilcoenzima deshidrogenasa. Algunos otros defectos de glucosilación pues van a dar otras manifestaciones como derramo cardíaco, la aciduria glutárica, que es una de las acidemias que nos estaban ocupando hoy, pues van a dar derrame cardíaco.
así como algunas otras alteraciones del ritmo. También van a manifestarse a nivel renal y hay que hacer diagnóstico diferencial con muchas otras aminoacidopatías y con algunas otras condiciones. Entonces, ¿qué podemos encontrar? Las litiasis, sobre todo las que empiezan en edades tempranas, los riñones poliquísticos, la tubulopatía, cuando existe un síndrome hemolítico urémico, los síndromes nefróticos, las nefropatías túbulo-intersticiales, pues también de manera general van a ser manifestaciones que se van a encontrar en varios errores innatos del metabolismo, incluyendo las acidemias orgánicas, como la acidemia metilmalónica, como las aciduria glutal. También vamos a tener manifestaciones endocrinológicas, principalmente las acidurias orgánicas, van a dar hipoglucemia, al igual que algunos otros trastornos de los ácidos grasos, del metabolismo que mencionamos de carbohidratos, lípidos y proteínas. También va a haber manifestaciones hematológicas, principalmente las acidurías orgánicas, pueden dar pancitopenias y leucopenias, manifestaciones a nivel de piel. Aquí está un bebé con lesiones que parecen acrodermatitis, que parecen lesiones que son como tipo vesículas. Aquí la acidemia metilmalónica y la acidemia propiónica son de las que van a dar manifestaciones a nivel de piel. Y bueno, ya mencionamos que cuando tengamos todas estas manifestaciones, pues es importante hacer estudios básicos analíticos como para determinar acidosis metabólica, checar la medición del anion gap, checar si el paciente tiene cetonemia o cetionuria, si tiene hiperamonemia, si tiene neutropenia o trombocitopenia o anemia. También hay que medir el ácido láctico, medir los ácidos orgánicos en plasma y en orina. Casi todas las acidemias orgánicas van a poder diagnosticarse mediante un tamiz metabólico. Aquí, para la confirmación diagnóstica, es decir, yo en un tamiz o en una medición de ácidos orgánicos en plasma y en orina puedo encontrar algunos metabolitos incrementados, y la confirmación durante mucho tiempo era con un método bastante complicado porque era determinar la actividad enzimática en fibroblastos, y finalmente ahora pues con todos los estudios de ADN que incluso ya empieza a ver estos tamices metabólicos de hasta 250 enfermedades, pero ya por ADN. Entonces nos estamos ahorrando algunos pasos en cuanto a diagnóstico cuando nos vamos directamente a un estudio de ADN. Esto lo hemos dicho, que todos los errores innatos del metabolismo, dependiendo un poco de la actividad enzimática que esté quedando como residual, voy a tener formas graves, formas moderadas, formas intermitentes, formas atípicas. Y básicamente lo que va a variar entre uno y otro, pues va a ser la severidad de los síntomas, pero también el momento en el que empiezan los síntomas. En el caso específico de la orina por jarabe de maple, el cuadro al que estamos acostumbrados es un recién nacido, sin factores de riesgo, que súbitamente en las primeras horas o días de nacido empieza con rechazo a la alimentación, letargia, con estos movimientos de estiramiento de los brazos y de las piernas, crisis convulsivas que le hacemos este paciente, pues inicialmente pues se va a empezar a sospechar una meningoencefalitis o alguna sepsis. Sin embargo, estos pacientes pues van a tener como esta acidosis metabólica persistente, con cetoacidosis, con cetonuria, y entonces esto es lo que va a obligar que en ese momento se haga un tamiz metabólico ampliado. Les quiero decir que la experiencia me ha llevado a que pacientes así, que sin tener un solo factor de riesgo empiezan a ponerse muy, muy mal, es proponerles rápidamente el hacer un estudio directo de secuenciación de todos los genes. Esto es algo que ya está en las guías de atención a los pacientes, y entonces en un solo estudio vamos a secuenciar todos los genes, y entonces de un solo jalón vamos a diagnosticar. Entonces, con esta estrategia yo he podido disminuir de un paciente que me voy a tardar entre 150 y 140 días a un paciente que me voy a tardar unos 10 días, 12 días en hacerle el diagnóstico final.
ya con diagnóstico específico, con mutación en el ADN, ya listo para empezar su tratamiento. Entonces, aquí pues el tema es la parte económica, pero cada vez está demostrado que el ir a estas estrategias de diagnóstico más rápido también tiene un impacto en el desenlace del paciente. Entonces, pues siempre comprometer a la familia con esa necesidad de invertirle a un estudio de genética que es caro, pero que seguramente me va a dar mucha más información que empezar por hacerle los estudios de una manera dirigida. Entonces, aquí nos conjuntan en esta diapositiva, conjuntamos las manifestaciones de las otras acidemias que son las más frecuentes, la propiónica, la metilmalónica y la isovalérica, en donde, pues, si se fijan, no hay mucha diferencia entre las manifestaciones, formas severas, formas agudas, formas crónicas, con manifestaciones neurológicas, alteraciones del estado de conciencia, incluso, pues, la muerte. Entonces, y que pudieran no ser muy diferentes a una hiperglucemia no cetósica, etc. Entonces, por esa razón es que siempre pensamos que una buena exploración clínica y toma de decisiones inmediatas para poder establecer diagnósticos ante este tipo de cuadro. El tratamiento, pues estos pacientes, ya habíamos mencionado, tienen una acidosis grave, entonces es importante corregir esa acidosis grave, favorecer la depuración extrarrenal de lo que se está acumulando, ¿no? Si, sobre todo en acidemia propiónica, se puede ir a hemodiálisis, a diálisis peritoneal, utilizar detoxificadores fisiológicos como la carnitina y la glicina, dar un aporte, promover el anabolismo es mantener un estado nutricional adecuado, o sea, que el paciente no esté destruyendo proteínas que agraven el cuadro clínico, y también se puede utilizar metronidazol para inhibir el propionato. Entonces, a los pacientes hay que limitarles el aporte proteico, dar, más o menos ya sabemos que utilizar 20 a 30 gramos de proteína por día va a mejorar, va a mantener la cantidad, no va a alterar la cantidad de amonio. Se pueden utilizar suplementos especiales. Ya mencionamos, hay que tener un cálculo correcto de lo que es el aporte de glucosa para tratar de inhibir el catabolismo y estar corrigiendo también la hidratación del paciente, y se pueden utilizar algunos cofactores y detoxificantes. Quiero platicarles de dos casos en donde se pudo hacer el diagnóstico de una acidemia orgánica. Una era una niña que su principal manifestación era anemia. La hematóloga sospechaba, pues sí, una forma de anemia congénita, pero la bebé presentaba episodios de descompensación en donde después de ponerle, lo poníamos en ayuno, se ponía bien, luego le volvíamos a dar, le intentábamos de nuevo la dieta, se distendía, se ponía comatosa y nunca la pudimos agarrar en ese momento en que tenía hiperamonia. Entonces, como que no terminaba de caernos el cuadro clínico que era el de una anemia con ciertas descompensaciones raras, y en ese momento le convencimos a la mamá de que hiciéramos tal cual un panel para descartar enfermedades metabólicas, y el diagnóstico fue una acidemia metilmalónica que tiene una alteración especial donde se acompaña de datos de anemia aplásica. Entonces, esta paciente en realidad se puso, es un pronóstico muy, muy grave. No hubo manera de recuperarle su estado clínico. Siempre estuvo mostrando estas descompensaciones. Fue una paciente que incluso llegó a tratarse al 20 de noviembre y desafortunadamente las intervenciones son condiciones tan graves, con una acidosis metabólica tan constante, que no fue posible sacarla adelante. A pesar de haber tenido un diagnóstico oportuno, un diagnóstico temprano, tenía el antecedente de una hermana ya fallecida,
Creo que en este caso, pues lo más valioso fue poder dar el asesoramiento genético a los papás, decirles que el riesgo para el siguiente embarazo era 5%, ¿no? Y bueno, ya unos minutitos para acabar este tema que es los defectos de la oxidación mitocondrial de ácidos grasos. Si ustedes se acuerdan, la grasa es algo que se encuentra en la comida normal. Lo que hacemos en el momento en que ingresa la grasa al cuerpo, pues es degradarla hasta formar el acetilcoenzima. Toda esa degradación se va haciendo por pasos y cada uno de esos pasos puede tener un defecto enzimático. Entre más temprano es el bloqueo, pues más pronto tenemos más manifestaciones más graves tenemos. Entonces son condiciones pues con esta frecuencia que está aquí puesta. Aquí lo más importante es que aprendamos a sospecharlos como grupo. Y entonces me voy a dedicar estos últimos minutos a tratar de darles cuáles son las características para sospechar una acidemia, un trastorno de la beta-oxidación. La siguiente. Entonces, ¿qué tenemos que saber? Que normalmente un paciente no va a tener manifestaciones de un defecto de la beta-oxidación hasta que tenga necesidad de usar la grasa como energía. ¿Cuándo tengo necesidad de usar grasa como energía? Pues en el momento en que necesito hacer gluconeogénesis a partir, o sea, tengo que sintetizar glucosa a partir de los ácidos grasos. Y entonces eso ocurre desde las primeras 4 horas de ayuno y a las 32 horas en que ya se nos acabó el glucógeno hepático, es cuando más necesidad tenemos de estar utilizando las grasas como fuente de energía. Cuando yo no tengo grasas como fuente de energía, pues el paciente va a empezar a tener hipoglucemia, acidosis metabólica, porque acuérdense que un ácido graso, si no se puede degradar, pues también tiene una parte ácida que me va a estar dando una acidosis metabólica. Entonces, si me preguntan cuáles son las características de un trastorno de la beta-oxidación, pues es una intolerancia al ayuno. En cuanto empieza el ayuno, pues empiezan las manifestaciones de que el paciente tiene hipoglucemia, de que tiene acidosis metabólica, y finalmente no es diferente a lo que hemos dicho, ¿no? Manifestaciones neurológicas, alteraciones del estado de conciencia, desequilibrio hidroelectrolítico. Entonces, pues al haber, cuando hay un defecto de la beta-oxidación, pues lo primero que ocurre es que hay acúmulo de diferentes ácidos grasos, desde la acilcarnitina y el acilcoenzima A, que esto va a llevar a una inhibición del ciclo de la urea, que a su vez va a causar hiperamonemia. Cuando no tengo acetilcoenzima A, pues voy a tener un defecto del ciclo de Krebs y no voy a poder producir ATP. Se va a acabar el glucógeno y va a empezar a destruir proteínas y entonces el paciente va a tener hipoglucemia. Y entonces, acuérdense que toda la beta-oxidación se lleva a cabo en la mitocondria y entonces esto va a dar lugar a que haya también una disfunción mitocondrial. Entonces, finalmente, ¿esto cómo se va a traducir clínicamente? Con datos de falla hepática, fallo multiorgánico y alteración del estado de conciencia hasta llegar a coma. Entonces, yo les había comentado que los defectos de la beta-oxidación son también la causa de algunas de la muerte de la cuna, ¿no? El paciente come, se queda dormido, pasan esas 4 horas, se empieza a acabar el glucógeno, empieza a necesitar de las grasas, estando dormido cae en hipoglucemia, estando dormido cae en acidosis metabólica, se va haciendo cada vez más profundo y hasta llegar a la muerte súbita, ¿no? Entonces, por eso es que existe estas autopsias metabólicas en donde a todos estos pacientes que tienen muerte de la cuna, pues sería conveniente hacerle un estudio metabólico completo. Entonces, hay que saber que siempre que haya un estrés metabólico, y esto es los episodios de ayuno, por ejemplo, que un paciente vaya a entrar a una cirugía, que tenga una infección, que deje de comer suficientes calorías, que tenga una sobrecarga de grasas o bien que esté tomando algún medicamento que interfiera con el metabolismo de las grasas, pues van a ser factores desencadenantes. Entonces, una de las cosas que se hace como el tratamiento en general para los defectos de la oxidación de ácidos grasos, pues es tratar de evitar el ayuno, que cuando esté en un momento de estrés, por ejemplo, una infección, etcétera, estar monitoreando para poderle dar un buen aporte calórico y evitar que caiga nuestro paciente en
hipoglucemia, y así también evitar que también entre el estado catabólico proteico que esté agregando la hiperamonemia. Un defecto de la oxidación de ácidos grasos, además de estas manifestaciones que ya les dije, pues básicamente va a ser manifestaciones a nivel de hígado, de corazón y de músculo, porque son los que más necesitan energía. Entonces, ya dijimos, manifestaciones de hipoglucemia, a nivel de muscular va a dar datos de miopatía o de rhabdomiólisis, un síndrome de Rayleigh, insuficiencia hepática, miocardiopatía, porque al corazón, que es el órgano músculo más importante probablemente que tenemos, pues también le hace falta el ATP para poder mantener todas sus necesidades de aporte energético. Y entonces, esto todavía en este momento el cuadro puede ser reversible, pero si nosotros dejamos progresar ese fallo hepatorrenal, ese fallo orgánico, la insuficiencia cardíaca, el paciente pues va a caer en un estado irreversible, va a caer en coma, en edema cerebral y muerte súbita. Entonces ya más o menos mencionamos las manifestaciones en cada uno de los sistemas. Finalmente, repetir nada más hepático, muscular y cardíaco. La siguiente, por favor. Cada una de los defectos de la oxidación de ácidos grasos puede tener algunas manifestaciones específicas que me pueden llevar a sospechar una u otra acidosis, perdón, una u otro trastorno de la beta oxidación. Aquí lo que está entre paréntesis es la enzima que está deficiente. No es diferente de nada de lo que hemos dicho. En estos pacientes, pues vamos a medir la glucosa, vamos a hacer unas pruebas de función hepática, vamos a medir CPK, vamos a medir amonio y vamos a medir ácido úrico, vamos a medir los cuerpos cetónicos en orina. Y cuando ya tengamos la sospecha de una acidemia orgánica, que va a ser cuando exista hiperamonemia con acidosis metabólica e hipoglucemia, pues entonces ya vamos a pedir ya la determinación de acilcarnitinas, de carnitina total en plasma, o bien en la orina pedir también los ácidos orgánicos y las acilglicinas en orina, y también se puede hacer una determinación en fibroblastos de actividades enzimáticas, yo insistiría, para antes de llegar a eso. Antes de llegar a eso, pues tendríamos que ya pasarnos directamente a hacer la secuenciación de ADN. Y bueno, ¿cómo sospechamos un defecto de la beta oxidación en un tamiz metabólico? El tamiz metabólico me va a medir las carnitinas libres y las acilcarnitinas. Entonces, me va a determinar si tengo la carnitina libre normal, o si la tengo baja, o si la tengo alta. También me va a medir cada una de las acilcarnitinas. Las acilcarnitinas se miden dependiendo de la cantidad de carbonos que tienen. Entonces, ¿qué me va a decir el resultado? El resultado me va a decir, tiene el C18 elevado. Entonces, esto es cadena larga. Tiene el C14 elevado. Eso es cadena media. Tiene el C4 elevado. Es cadena corta. Entonces, dependiendo de cómo es mi perfil de acilcarnitinas, y esto es algo que este tipo de imágenes las podemos obtener de donde sea, me va a hacer la deficiencia enzimática que voy a diagnosticar. Y entonces aquí está la lista de todas las deficiencias enzimáticas que dan defectos de la beta-oxidación. Son muchas, pero básicamente, y como les comentamos, pues manifestaciones musculares, cardíacas y metabólicas. Entonces, ¿cómo es el tratamiento en estas ocasiones? Pues es tratar de evitar las situaciones de posible descompensación. A los papás hay que orientarlos sobre medidas de emergencia, enseñarles reanimación cardiopulmonar básica y que tengan siempre a la mano pues, una copia de sus resultados y de las instrucciones por escrito que debe de tener por parte de su médico. La siguiente. Entonces, lo ideal es evitar el ayuno, evitar un ejercicio prolongado, situaciones de estrés, incluso hasta el frío, hasta dar una plática también puede estresarlos. Darles aporte, evitar los medicamentos que tengan grasas, por ejemplo, a veces que el paciente está en coma y pues lo que hacemos es darle NPT, ¿no? Y ahí pues ya le estamos dando y algunos medicamentos que ya sabemos que pueden evitar la gravedad de los trastornos de la beta-oxidación. Y pues aquí es súper importante que tengamos una dieta normocalórica, que mantenga un balance donde el aporte principal de
energía sea a través de hidratos de carbono, un aporte pequeño por parte de lípidos y de proteínas. Y se pueden usar algunos productos dietéticos especiales que, que nos aporten grasas, porque las grasas son muy importantes para sintetizar un montón de cosas dentro del cuerpo, pero que no entren a estas vías donde está bloqueada la degradación de las grasas. La siguiente. La carnitina, pues es una molécula muy importante para poder mantener la funcionalidad de la mitocondria y del ciclo de Krebs, de tal manera que en estos casos está indicado utilizar carnitina, utilizar cofactores como la riboflavina, algunas otras vitaminas liposolubles y tratar de dar utilizar algunos productos especiales para estos pacientes que no pueden degradar las grasas. Entonces, hay algunas cosas de estos pacientes que además del tratamiento de emergencia, pues tenemos que pensar que si no damos un tratamiento de soporte básico, o sea, si tiene una insuficiencia hepática, pues al paciente hay que colocarlo en una diálisis peritoneal, tratar de evitar los daños renales, estar vigilando el funcionamiento cardíaco, corregir los trastornos hidroelectrolíticos, dar medidas antiedema cerebral y estar también suprimiendo los posibles tóxicos. Y es muy importante esto que te decía, tener una dieta normocalórica, pero basada en requerimientos y en estar monitoreando que el paciente esté sin hiperamonemia y sin hipoglucemia. Siguiente. Aquí pues una lista de otros tratamientos que finalmente son los tratamientos que habitualmente damos en pacientes que tienen hipoglucemia, daño hepático, daño renal, mantener la insulina para favorecer que la glucemia esté manteniéndose en niveles adecuados. Y bueno, pues ustedes se habrán dado cuenta que los errores innatos son un grupo muy complejo de enfermedades, que cada paciente tiene una clínica y un pronóstico diferente, pero que la mayoría de los casos pueden favorecerse con un diagnóstico precoz, con un tratamiento dietético y farmacológico y un seguimiento en una unidad que tenga experiencia en hacer estos tratamientos nutricionales y metabólicos de manera basados en la experiencia. Bueno, aquí acabamos. No sé si tengan alguna pregunta o alguna duda. Muchas gracias, doctora Carmen Esmer, por su valiosa presentación. Por favor, los asistentes que tengan algunas preguntas, si pueden escribirlas en el chat. A lo mejor ahorita no tendremos tiempo de contestarlas todas, pero vamos a responderlas y subirlas a nuestras redes sociales. Yo capté algunas preguntas que hicieron anteriormente para la doctora Carmen. Y preguntaba María López si es normal cuando los niños tienen sus puños siempre cerrados y después del nacimiento tuvo taquinea. Yo siempre pienso que no es normal. Las alteraciones del ritmo respiratorio pues pueden ser también manifestación de un intento por compensar un desorden metabólico. Aquí lo que va a dar la mayor posibilidad o certeza sobre el diagnóstico va a ser quedarnos como con un foquito amarillo. O sea, si el paciente ya tuvo una normalidad del ritmo respiratorio que nos llama la atención y de repente también empieza con episodios de hipertonía, pues ese es el momento de escalar al siguiente nivel, ¿no? Ya yo como profesional de salud lo noté. El siguiente nivel, ¿cuál es? Pues a lo mejor un subespecialista, a lo mejor el especialista, ¿no? A lo mejor primero el pediatra. Seguramente si hay algo que tomar en cuenta, no van a ser los únicos datos. O sea, el empuñamiento de las manos y la alteración respiratoria no va a ser la única manifestación. Seguramente ya en un examen neurológico dirigido va a tener algunas otras cosas. Y entonces aquí, a lo mejor, el que no las tenga en ese momento, quiere decir que el bebé está muy chiquito, ¿no? Pero a lo mejor si lo reviso, o sea, si en ese momento no estoy completamente convencida de que esas dos cosas son anormales en ese contexto,
el paciente come bien, no está irritable, duerme bien, todo su funcionamiento en el día a día es normal, pues lo único que sí haría es estar apegada al seguimiento pediátrico y que en el momento en que se agregue una cosa más, pues en ese momento hacer algún otro tipo de abordaje. Aquí, pues, sea lo que sea, en ese primer momento en que ya se tuvo la duda, pues checar qué tipo de tamiz tuvo. Y si está dentro de las posibilidades de la familia, pues hacer un tamiz ampliado. Gracias, doctora. Hay otra pregunta. Dice, ¿es normal que presente ictericia después de los 15 días de nacido? Pues no es normal, o sea, la ictericia tardía tiene sus criterios, sus abordajes, no es normal. Habrá que primero, pues, hacer unas pruebas, una biometría hemática, pruebas de función hepático y ver si todo está normal, si existe algún factor de riesgo que explique la ictericia prolongada, ¿no? A lo mejor tuvo una infección, a lo mejor está siendo alimentado al seno materno. Siempre tenemos que pensar en lo normal, pero siempre digo tempranamente en lo anormal. Y sí, una ictericia de estas tardías, pues siempre es importante hacer más allá de los estudios. Justo tuve un caso con una ictericia tardía que después resultó ser una esferocitosis hereditaria, ¿no? En ese momento al nacer no se no se sospechó la esferocitosis y ya debutó con un cuadro clínico más típico y fue cuando se hizo el diagnóstico. Le envía muchos saludos. Consuelo, ay, ya perdí la pregunta. La doctora Consuelo Ruiz, de Genética de la Universidad Autónoma de Nuevo León, le envía saludos, doctora. Ay, pues muchas gracias. Hola, Chelito. Y preguntan que si cuando se toma un tamiz y el niño tiene fiebre, influye para que el resultado salga falso a una posible enfermedad y salga sospechoso. Pues nosotros tenemos como la lista de cosas que ya sabemos que sí pueden alterar el tamiz metabólico. La fiebre no está dentro de ellas, ¿no? Hay algunos medicamentos, algunas condiciones, por ejemplo, simplemente el hígado está inmaduro. Aquí lo que hay que saber es si es un error innato del metabolismo, el resultado del tamiz va a ser bastante anormal, bastante significativa la diferencia entre el valor normal y el valor encontrado. Gracias. Pues serían todas las preguntas. Si hay preguntas, bueno, están escribiendo aquí más. Si se toma de una cena, ¿cuánto cuesta? ¿Puede tardar los pacientes? ¿Por qué tardan en dar los resultados del tamiz? Pasan 6 meses después de tomar la prueba. Ay, bueno. Bueno, aquí estamos la gente que trabajamos con esto de manera privada y sabemos que en 10 días tiene que estar el resultado, cuando mucho. Entonces, el resultado, de acuerdo a la técnica, podría estar en 4 o 5 días, ¿no? Sí. Ya el que tarde muchísimo, ya depende más bien de esa logística que está implementada en los sistemas de salud que no permiten dar un resultado así de oportuno como podría serlo tamiz que se está realizando de forma privada. Correcto. Y pues por ahí ¿cuánto cuesta el tamiz? El normal y el ampliado, pues varía de laboratorio. Nosotros en el laboratorio Siemta, el precio del tamiz básico, que es el normal, está en 1,200 y tenemos un ampliado que cuesta 2,000 y un ampliado plus en 4,200.
que el ampliado plus ya te detecta 110 enfermedades. Sí, aquí pues ya dijeron más o menos los precios. Hay que, siempre que vamos a elegir un tamiz, o sea, sobre todo como profesionales de salud, es fijarnos cuántas pruebas, cómo son sus pruebas confirmatorias y en base a eso pues decidimos cuál pueda ser el mejor estudio. Pregunta Liliana, que si hasta qué edad podemos tomar un tamiz o cuántos meses o días después del nacimiento. Pues bueno, la norma oficial mexicana dice que hasta los 30 días. Entonces, si nosotros vamos a una institución pública, no nos van a querer hacer el tamiz después de los 30 días. Un tamiz que se realiza en el entorno privado se puede realizar a cualquier edad, en el momento en el que tengas la sospecha de un error innato del metabolismo. Aquí lo único es que si ya tú sospechas algo en especial, pues es mejor irte a hacer pruebas confirmatorias hacia tu sospecha dirigida. Entonces, en realidad el tamiz lo podemos hacer incluso hasta en adultos. Hay un poco de problema porque los puntos de corte están realizados en recién nacido, pero pues finalmente alguien que le sabe a la interpretación del tamiz va a saber que ligeras discrepancias entre el valor normal y el valor de nuestro paciente, pues son factibles por simplemente estarlo haciendo fuera de la edad en que está validado el resultado. Hay muchas preguntas de si se puede hacer. O sea, lo ideal es hacerlo a las 72 horas del nacimiento. Ese es lo ideal. En algunas instituciones de salud se adelantan y lo toman a las 24, a las 48, principalmente porque la idea es no perder ningún paciente. O sea, el paciente nace, no se va a quedar 3 días hospitalizado para tomarle el tamiz, ¿verdad? Entonces, lo ideal es hacerlo a las 72 horas, ¿sí? Cuando ya el paciente ha tenido exposición a la alimentación y se va a poder ya haber tenido proteínas, carbohidratos y grasas, ¿no? Sí. Aquí hay 3 preguntas, doctora, relacionadas a los nacimientos prematuros. Me preguntan que si a las cuántos días, semanas se debe de tomar el primer tamiz y también a las cuántos días se debería de tomar el segundo tamiz. Bueno, pues habitualmente se va a tomar uno al momento de nacer, independientemente de la edad gestacional. Si sale algo anormal, se va a repetir 4 semanas después del nacimiento. Ok, al mes. Muy bien. Pues yo creo que nos quedan unas cuantas preguntas, esas las podemos responder a través de nuestras redes sociales. Agradecemos mucho a la doctora Carmen Esmer por su valiosa presentación, por la información tan relevante que nos presentó y agradecemos mucho a todos los asistentes por estar atentos y hacer preguntas a la doctora. Los invitamos a que pues para obtener su constancia de participación nos manden sus datos al WhatsApp por el cual se registraron y les mandamos el link. También les queremos invitar, nosotros estamos pues ampliando nuestro servicio a nivel nacional. Si hay alguien que quiera ser parte de nuestra red de flebotomistas y tomadores de muestra con experiencia en tamiz metabólico, pues por el mismo medio de WhatsApp nos pueden solicitar informes. Mañana la presentación que culmina ya nuestro ciclo de conferencias será a las 10 de la mañana. Los esperamos. Es el mismo link de Zoom el que se va a utilizar. Les deseo que pasen buena tarde y gracias por esperar hasta el final. Doctora, que tenga muy bonita tarde. Muy bien, pues muchas gracias. Hasta luego.